Hola chicos, bienvenidos a este curso de SQL Server. Esto es una pequeña introducción, ¿sí? A lo que vamos a ver. Vamos a ver aquí el Management Studio. Eh, SQL Server es un gestor, es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, ¿sí? Desarrollado por la empresa de Microsoft, ¿sí? Es una de las plataformas de bases de datos más utilizado en el mundo empresarial, también en el mundo del desarrollo web o el desarrollo de escritorio, ¿sí? Eh, Ofrece un conjunto de complementos de herramientas para administrar, consultar datos de manera eficiente, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a aprender a instalar, ¿sí? Aprender a configurar, ¿sí? Acá ya tengo unas bases de datos, ¿sí? Donde vamos a estar mirándolas, ¿sí? SQL Server, bueno, que es este es el entorno, como el líder donde vamos a trabajar, hacer las consultas y todo ese tipo de cosas, ¿sí? El SQL Server Management Studio es una herramienta gráfica proporcionada por Microsoft que permite administrar y trabajar con SQL Server de manera intuitiva, ¿sí? Eh, Sus siglas SSMS, que significa SQL Server Management Studio, ¿sí? La primera S es SQL Server, la segunda S M Management y la última S es Studio, ¿sí? eh, Proporciona un entorno de desarrollo integrado, o sea, como lo he dicho anteriormente, un IDE, para crear, administrar y depurar bases de datos de SQL Server. Algunas características funcionales fundamentales de SQL Server y Management Studio son las siguientes. Digamos que, bueno, la principal es gestión de bases de datos, ¿sí? SQL Server eh, permite crear y administrar bases de datos relacionales, así como tablas, vistas, índices, procedimientos almacenados, triggers, funciones y desencadenadores, perdón, eh, enredé ahí. Otra característica fundamental es las consultas y manipulación de datos, ¿sí? Se puede utilizar SQL Server, que es Structured Query Language, ¿sí? Eso significa el SQL, ¿sí? Para consultar y manipular datos en las bases de datos de SQL Server. Management Studio proporciona una interfaz gráfica para escribir y ejecutar consultas de manera eficiente, ¿sí? Si yo voy acá, digo New Query, ¿sí? Aquí me va, digamos, a ver donde yo puedo utilizar las consultas, ¿sí? Yo puedo, vamos a ejecutar y aquí, si dan cuenta, vamos a cambiar nuevamente, vamos a colocar cualquier base de datos, por ejemplo la master que viene por defecto. Si yo aquí le doy a ejecutar, automáticamente se define aquí cambia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta, como esta interfaz que nos presenta aquí, perdón aquí, ¿sí? No sé dibujar mucho, ¿sí? Esta interfaz aquí es donde vamos a estar construyendo nuestras queries, ¿sí? Y esta ventanita aquí que se nos muestra aquí, que la podemos cerrar con CTRL, perdón, L y la letra R, ¿sí? Control más R, y yo le digo control más R. Bueno, aquí no me la va a cerrar porque tengo abierto el modo de escritura, ¿sí? Entonces no me lo va a dejar, ¿sí? Si yo cierro acá y le digo control R,
me va a cerrar acá, ¿sí? Volvemos a abrir, ejecutamos, aquí está que el comando se ejecutó correctamente, ¿sí? Vamos a colocar una tabla aquí que tengo, vamos a ver qué tabla tengo acá. Bueno, vamos a utilizar otra base de datos que tenga bd minimarket y a colocarle tv cliente. Vamos a colocarle así, sí, esta tabla que tienen datos, porque la anterior no tiene datos. A ver, tv clientes, vamos a ver de la tabla minimarket. Creo que no tiene una tabla clientes. Clientes. Bueno, tiene la tabla, pero no sé. Ah, ok. No había lanzado acá para que me utilizara la base de datos. Ahora sí, si yo ejecuto, ingreso, se dan cuenta que ya tengo todos los datos que tiene esta base de datos como cliente, ¿sí? La tabla de clientes. Entonces, otra característica importante y funcional, ¿sí? Es seguridad y autenticación. SQL Server ofrece un sistema de seguridad robusto que permite proteger los datos mediante el control de acceso, o sea, permisos y roles de usuarios. Si se dan cuenta, vamos a desconectarnos, vamos a cerrar esto, no vamos a guardar. Yo me vuelvo a conectar, se dan cuenta que aquí está el nombre del server name, la autenticación, el login, ¿sí? Y acá tengo varios usuarios, tengo 1, 2, 3, 4, que son usuarios, este es el usuario superadministrador como el root del sistema, ¿sí? Y estos dependen de esta, ¿sí? Aunque tienen casi toda la mayoría de permisos. Entonces, de igual forma, si yo me voy con el sistema, me va a conectar y me va a dejar permitir ver las bases de datos, ¿sí? Porque tiene los mismos permisos, ¿sí? Vamos a conectarme con el usuario SA, conectamos y aquí está. ¿Qué más qué más les puedo decir? Management Studio facilita la administración de la seguridad, incluyendo la creación y gestión de usuarios y roles. ¿Sí? ¿Qué más? Otra característica es la programación y automatización. SQL Server permite escribir código Trunks SQL, ¿sí? Una extensión del lenguaje SQL para crear procedimientos almacenados, funciones, desencadenadores, y el Management Studio, digamos, proporciona herramientas para desarrollar, depurar y administrar código con Trunks SQL o TSQL, ¿sí? Como las siglas. Otra característica es la programación en la nube. SQL Server es compatible con Azure SQL Database, la plataforma de bases de datos en la nube de Microsoft. El Management Studio, bueno, y Management Studio son herramientas, bueno, perdón, permite administrar y trabajar con bases de datos en la nube, lo que facilita la escalabilidad y la disponibilidad de los datos, ¿sí? En resumen, podemos decir que SQL Server y Management Studio son herramientas poderosas para administrar, para el administrador de una base de datos o el administrador de bases de datos, ¿sí? Relacionales, ¿sí? SQL Server es un modelo de entidad de relación o es son bases de datos relacionales, ¿sí? Permitiendo también así el almacenamiento, el tema de las consultas y la manipulación eficiente de los datos. Eh, Aquí le había dicho el tema de Trunks SQL, ¿sí? Trunks SQL, digamos que significa que es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft que extiende el estándar SQL, o sea, Structured Query Language. Trunks SQL utiliza específicamente, digamos, con el sistema de gestión de bases de datos de Microsoft, como SQL Server.
Este proporciona un conjunto de instrucciones a SQL Server, ¿sí? eh, que permiten la programación de procedimientos almacenados, como lo había dicho anteriormente, funciones desencadenadores y otros objetos dentro de una base de datos. Algunas características podemos decir la declaración de variables, ¿sí? Estas, digamos, variables permiten almacenar valores durante la ejecución de un bloque de código, ¿sí? Como lo habíamos mirado anteriormente. Control de flujo. Admite declaraciones de control de flujo como condicionales if, else, bucles como while, cursor y manejo de excepciones como try catch, ¿sí? Lo que permite la lógica condicional y la repetición de tareas, ¿sí? A esto se refiere. Otra característica también es las operaciones de manipulación de datos, ¿sí? Ofrece también una gama de comandos select para realizar consultas avanzadas en una o varias tablas, incluyendo guiones, agrupaciones, funciones de agregación y subconsultas. Otra característica es procedimientos almacenados y funciones. Este permite definir procedimientos almacenados y funciones personalizadas, ¿sí? Si me voy acá, creo que tengo una base de datos aquí donde tengo procedimientos almacenados. Vamos a ver cuál es. Vamos a mirar esta mini market. Vamos acá, creo que es en security. No, acá en tablas. Vamos aquí en programability, ¿sí? Y storage procedures. ¿Se dan cuenta? Yo aquí tengo varios procedimientos almacenados que ayudan mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Transacciones, ¿sí? Para garantizar la integridad y la consistencia en los datos. Las transacciones permiten agrupar una serie de operaciones en una unidad lógica que se completa o se revierte en su totalidad, ¿sí? Para no extenderme más, podemos decir que TransSQL es utilizado ampliamente en el desarrollo de aplicaciones y en la administración de bases de datos en SQL Server. Es un lenguaje poderoso que proporciona herramientas para la manipulación, consulta, administración de datos dentro del entorno de SQL Server. ¿Listo? Entonces, una vez explicado esto, digamos un poquito de lo que es SQL Server y de lo que es el entorno, ¿sí? Vamos a pasar a la descarga y la instalación de el motor de bases de datos. Si se dan cuenta acá, vamos aquí al panel de control. Vamos aquí a programas de característica y aquí yo tengo SQL Server. Vamos a mirar, SQL Server se instaló. Por aquí debe estar. Bueno, no sé si me aparece SQL Server 2022. ¿Sí? Bueno, actualmente está en la versión inglés. ¿Sí? Tal vez más adelante lo actualice y la ponga en español. ¿Sí? De igual manera, pues a veces es importante y como programadores o como desarrolladores es bueno eh, el inglés, pero saberlo manejar y que tenga, digamos, muchas cosas, por ejemplo, file, que es archivo, editar, ver, proyectos, herramientas, ventanas, ayuda, ¿sí? Muchas cosas que podemos acá estar, que nos ayudan a conocer, ¿sí? En la versión inglés. Bueno, entonces, una vez dicho esto, vamos a dejar aquí, a ver un momento que se desactive el mouse, perdón, listo, listo, nos vemos en el siguiente video.